Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Ya estamos acabando. Ya es la última charla que tenemos hoy jueves. Y nada, deseando ya dejaros con Mía, que os va a hablar de un tema muy importante, que es la accesibilidad, sobre todo en la web. Y es una guía un poco para principiantes que seguro que nos viene a todos fenomenal. Así que nada, Mía, te dejo con la charla y espero que os guste mucho. Gracias. Uy. Eh, bueno, hola, soy Mía y os voy a presentar, si no me dan 7 infartos, accesibilidad web guía para novis. Pero me voy a presentar primero. Soy Mía Salazar, soy frontend developer, me estoy especializando en accesibilidad web, soy mentora en Step Forward y soy alérgica profesional al marisco. Si os estáis preguntando qué es esa imagen de ahí, es una línea de braille que básicamente pues, es como un dispositivo que traduce pues, a alfabeto braille. Y también quiero hablaros primero por un poquito del tema de logística. En el QR de la derecha os voy a dejar la presentación por si queréis cotillarla, si no la veis bien, lo que sea. Y en el código de la izquierda, todos los recursos de los que voy a hablar los tenéis disponibles y también la transcripción de todo lo que voy a decir por si alguien necesita seguirlo mejor. Y si no funcionan ninguno de los dos códigos QR, en el programa del TestFest también está. Pero bueno, ahora ya empezamos con la charla. Y al principio de la charla os he dicho que soy alérgica profesional al marisco. Y claro, gracias a esa alergia y a intolerancias varias que tengo, pues se me ocurrió la idea de crear Foodisaurus, que Foodisaurus es la única plataforma en el mundo en la que puedes puntuar restaurantes en función de cómo tratan a las personas con alergias e intolerancias. Y aquí me diréis, bueno, señora, suélteme el brazo, ¿por qué me estás contando esto? Y es que, claro, cuando me cogieron esta charla, pues empecé a hacer como una página web como para poder enseñar trozos de código y enseñar varias demos y tal. Y empecé a pensar que eso era como muy artificial, porque estaba creando una página para enseñar ejemplos. Y dije, ¿por qué no utilizo una página que ya exista? Y entonces decidí utilizar Foodisaurus, porque la he creado yo, es bastante accesible y porque, coño, si me doy una cuña publicitaria. Entonces, bueno, pero vamos a hablar de la accesibilidad. Y como yo sé que esta es una hora terrible y estamos todos medio dormidos, os voy a traer algo muy interactivo y quiero que penséis, os voy a enseñar una serie de ejercicios y quiero que penséis qué opción creéis que es más accesible de la que os estoy enseñando. Entonces, ejercicio número 1. ¿Qué combinación de colores es la más accesible? Es que resulta que la B, aparte de ser fea de cojones, el ratio de contraste entre el fondo y el texto pues es muy malo. Es decir, no hay suficiente diferencia entre el fondo y el texto como para que se vea bien. Y esto hace que personas con una discapacidad visual no lo vean bien. Entonces, la A. Vale. ¿Qué textito de Yoda es más accesible, el A o el B? Porque es que resulta que el B es cursiva, es decir, las cursivas son las letras que son así como inclinadicas y las letras que son inclinadicas pues son mucho menos accesibles para personas con dislexia. Siguiente, y este parrafito, el B es texto justificado por si no veis la diferencia. Pues aquí la gente suele caer mucho porque resulta que el texto justificado no es accesible, porque resulta que las personas con baja visión o con discapacidad cognitiva no lo pueden ver bien. Entonces, por favor, no utilicéis el texto justificado porque es muy confuso de que en algunas líneas haya mucho espacio y en otras haya muy poco. No lo uséis. Siguiente, y en este ejemplo, el A o el B. Porque resulta que el B es un mazacote de texto. Los mazacotes de texto son muy difíciles de leer. Sin embargo, si tú haces parrafitos más pequeños, señalas la información que es más importante, la estructura es mejor, ayudas a personas con discapacidades cognitivas. Entonces, por favor, organizad la información. Y aquí me voy a meter en un fregado que es más accesible, el modo oscuro o el modo claro. Pues aquí la respuesta es depende. Porque hay personas para las que el blanco sobre negro es más fácil de leer y personas para las que el negro sobre blanco es más fácil de leer. Por ejemplo, el fondo negro con letras blancas es más fácil de leer para personas con fotosensibilidad. Entonces, es muy importante no solamente que creemos el modo claro y el modo oscuro porque es que me gusta más el modo claro, me gusta más el modo oscuro, sino también por temas de accesibilidad. Entonces, bueno, ya os traigo aquí el resultado. Si habéis tenido mayoría de A, enhorabuena, formáis parte del Consejo Jedi y del lado luminoso de la accesibilidad. Y si tenéis mayoría de B, pues lo siento, pequeños padawans, os queda todavía mucho por aprender y formáis parte del lado oscuro. Y vale, muy guay, os he despertado un poquito con estos ejercicios, pero no os he contado realmente qué es la accesibilidad. Entonces voy a daros un poquito de teoría, prometo que va a ser muy poquita. Y lo primero de lo que quiero hablar es qué es la accesibilidad.
Y podría poneros aquí como un montón de definiciones de lo que es la accesibilidad, pero lo voy a resumir es el acceso universal a la web. Es decir, que una persona pueda utilizar una página web independientemente de sus circunstancias e independientemente de sus discapacidades. Y lo he hilado súper bien, entonces quiero hablaros sobre discapacidades. El disclaimer. He consultado a personas que tienen discapacidades y tal, y me han dicho que esta es la forma de dividir las discapacidades. Si digo alguna burrada, no es por malicia, es por desconocimiento. Entonces, podemos dividir las discapacidades en permanentes, temporales y situacionales. Las permanentes son las que no se van. Las temporales pueden ser una persona que se haya roto un brazo, y las situacionales puede ser lo típico de que estás en un lugar en el que hay mucha luz y entonces no ves bien la pantalla. Y también las podemos dividir en sensoriales, que pueden ser pues, personas ciegas o sordas, motores o físicas, como podría ser una persona usuaria de silla de ruedas, que me salía silla de mesas. Luego las intelectuales, que están relacionadas con el intelecto, como puede ser una persona con síndrome de Down. Y luego las psíquicas, que están relacionadas con el comportamiento, como puede ser una persona con depresión severa. Y lo otro de lo que os quiero hablar es de los niveles de conformidad. Todos hemos oído alguna vez hablar de la W3C, que básicamente es la World Wide Web, pero bien pronunciado, que son los que parten el bacalao. Y esta gente crearon la WCAG. La WCAG viene de Web Content Accessibility Guide, que básicamente pues, es una guía en la que establecen cómo hay que hacer páginas web accesibles y toda esta historia. Y establecieron 3 niveles de conformidad, el A, el AA y el AAA. Y básicamente, cuantas más A hay, pues más accesible y más se tiene en cuenta. Y ya terminamos con la chapa de teoría. Y ahora voy a empezar a contaros cómo tenéis que hacer vuestras páginas web accesibles. Y vale, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es crear una paleta de colores accesible. Os he dicho que os iba a enseñar ejemplos de Foodisaurus. Entonces, imaginaos que yo hubiese hecho la página web de Foodisaurus así, aparte de que esto es terrible. No se ve bien y si os dais cuenta, incluso un poquito más abajo, no solamente el rojo y el azul, sino si nos fijamos más abajo pone empieza a buscar restaurantes en un gris súper clarito. Entonces, esto no se ve bien y es súper importante no solamente que digamos, ay, es que me gusta mucho este rojo y me gusta mucho este azul, sino que tengáis en cuenta que los colores que escogéis no solamente sean bonitos, sino que también se vean bien juntos, que tengan suficiente radio de contraste entre el fondo y el texto. Y hay muchas herramientas que nos permiten ver cuál es el ratio de contraste entre el fondo y el texto. Yo he cogido esta, que por cierto, si queréis saber cuál es, está en recursos. Y me gusta esta porque te dice cuál es el ratio de contraste en función de si las letras son de tamaño normal o de tamaño grande, porque lógicamente pues, cuanto más grande es un texto, más fácil es que se vea. Y también porque lo tiene en cuenta los niveles de conformidad de AA y AAA. Entonces, efectivamente, este rojo con este azul, aparte de ser horrendo, es cero accesible. Sin embargo, si nos fijamos en el color secundario de Foodisaurus, que es este moradito con el blanco, es completamente accesible en AA, en AAA, texto pequeño, texto grande. Así que, por favor, antes de que os liéis la manta a la cabeza y hagáis vuestras páginas web, que seguro que son chulísimas, por favor, comprobad que se leen bien. Pero no solamente es importante el tema de que se lean bien, sino también es importante cómo usemos el color. Y esta es la parte de la presentación que yo llamo 3 tristes tigres triscaban trigo en un trigal, y vais a entender por qué. Porque estoy segura de que todas las personas aquí presentes han escuchado alguna vez hablar del daltonismo, que básicamente es la incapacidad para ver determinados colores. Y la gente tiende a pensar, tenemos uno, la gente tiende a pensar que el daltonismo es la dificultad para diferenciar entre el verde y el rojo. Sin embargo, hay muchos tipos de daltonismo. Tenemos la acromatopsia, que es la dificultad para ver cualquier tipo de color, la protanopia, que es la dificultad para ver el rojo, la deuteranopia, que es la dificultad para ver el verde, y la tritanopia, que es la dificultad para ver el azul, que a lo mejor él los ve todos igual. Entonces, claro, estos solo son algunos de los tipos de daltonismo que hay, y nos hemos creado nuestra página web súper guay, estamos súper orgullosos de lo guay que nos ha quedado, y va a haber gente que no va a ver las páginas web como nosotros queremos que la vean. Y esto es algo súper relevante, porque pongámonos que tenemos un formulario. En este caso, un formulario de creación de restaurante. Y la persona está ahí, súper feliz, rellenando su formulario, y se olvida de rellenar el campo de nombre del restaurante. Entonces yo, como desarrolladora, digo, ok, pues voy a hacer que el bordecito de ese input se ponga rojo para indicar que se le ha olvidado meter ese nombre. Pero claro, si la persona tiene algún tipo de daltonismo, a lo mejor lo ve gris, lo ve verde oliva, lo ve amarillo. Con lo cual, nunca se va a enterar de dónde ha cometido el error porque no lo va a saber. Otro ejemplo podría ser una persona que tenga una discapacidad visual, que si solamente nos estamos comunicando con ella con un color, se va a quedar diciendo, ajá, ¿dónde he cometido un error? No lo veo. Entonces,
Aquí es súper importante que no nos comuniquemos con las personas exclusivamente con los colores, porque va a haber personas que o no los van a ver como queremos o no los van a ver. Vale, ¿y qué hacemos? Pues mira, podéis poner un iconito de cuidaico y este campo es requerido. Si la persona tiene algún tipo de daltonismo, pues vale, el bordecito rojo igual no lo ve. Y el iconito a lo mejor lo ve rarillo, pero lo va a ver. Y este campo es requerido, seguro que lo va a ver. Y una persona que tenga una discapacidad visual, el bordecito rojo a lo mejor se lo pierde. Y el icono también. Pero este campo es requerido, eso no se lo va a perder. Otro ejemplo son los típicos gráficos estos que son así circulares, que son los gráficos de tarta, en el que normalmente pues, lo que se hace es que cada trozo del gráfico, que es como un trozo de tarta, sea de un color. Si solamente ponemos que cada trozo de tarta sea de un color, pues va a haber personas que se van a perder qué significa cada trozo de tarta. Sin embargo, si aparte de ponerle un color le ponemos un patrón, genial, nadie se nos pierde. Y ya terminamos con los colorinchi y vamos a empezar a hablar de cosas más guay. Vamos a empezar a hablar de codiguito y os quiero hablar de la navegación por teclado. Imaginaos que os habéis roto un brazo o que el ratón se ha quedado sin pilas o que no podéis mover los brazos. Vale, y ahí, ¿cómo puedes navegar por una página web si no puedes utilizar el ratón? Pues para ello es útil que las páginas web sean navegables por teclado. Vale, ¿cómo una página web es navegable por teclado? Pues básicamente es navegable por teclado cuando puedes pulsar la tecla Tab y te vas a mover hacia adelante entre los elementos de la página web. Con el Tab más Shift te vas a mover hacia atrás y con el Enter pues activas tanto link como botones. Estos son solamente algunas de las combinaciones de botones que hay, se pueden hacer muchísimas más cosas, pero digamos que esto es lo más básico. Y como igual esto os está sonando así como muy etéreo, no os preocupéis que os traigo una demo. Entonces, como vemos, hay un cuadradito que es el que se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Este cuadradito es el que nos indica cuál es el elemento que tiene el foco. Es decir, con qué elemento podemos interactuar. Entonces, cuando estamos interactuando con el formulario, podemos escribir el nombre de un restaurante, podemos escoger una provincia, un tipo de comida, podemos darle a Enter y podemos ver incluso los resultados. E incluso podemos ir hacia atrás. Y esto todo lo hemos hecho por navegación por teclado. Y esto es súper mega chuli, suena como súper futurista, pero en realidad para que una página web sea navegable por teclado, pues tenéis que tener en cuenta una serie de cositas. Los primeros, los outline. Esto es la típica de que alguien dice, es que cuando mis elementos reciben un foco, me sale un cuadradito súper feo alrededor de ellos, voy a poner un outline on para que no salga. Error. Si una persona está navegando por teclado y le quitáis el outline, no va a saber en dónde está, no va a ver ese cuadradito y nunca va a saber dónde está. Entonces, por favor, no quitéis los outline. ¿Qué nos gusta? Pues yo qué sé, cambiarles el color, ponerle chiribita, siempre y cuando se vea bien y el color que hayáis escogido sea accesible. Por otro lado, el tab order. El tab order básicamente es en qué orden van a recibir los elementos el foco. El tab order está directamente relacionado con cómo escribamos nuestro HTML. De esta forma, este trozo de código va a recibir el orden en primero buscar, después prehistoria, después soy un restaurante y por último iniciar sesión, como está escrito. Entonces es súper importante que escribamos nuestro HTML con un orden que tenga sentido, ya que si no la persona va a terminar dando vueltas así como un loco. Y del mismo modo, si vais a cambiar el orden con el CSS, vigilad que no vais a volver loca a la persona que está utilizando la navegación por teclado. Y por otro lado, vale, os he hablado de los online y del tab order, pero ¿qué coño de elementos son los que reciben el foco? Pues son los elementos interactivos, porque ¿de qué te sirve que reciba el foco una P cuando no vas a hacer nada con ella? Entonces, los elementos interactivos son los links, los botones y los elementos de formulario como los text area, los inputs, los selects, todos estos elementos. Y por otro lado, os quiero hablar del tab index. Pongámonos que tenemos una A preciosa. Esta A es súper guay. Pero resulta que si recibe el foco, eso va a marear mucho a la persona que está navegando por teclado. Lo lógico es que si no queréis que reciba el foco, lo convirtáis en una P o lo que sea. Pero yo qué sé, pongámonos que no podemos cambiarle la etiqueta porque patatas. Para estos casos tenemos que utilizar el tab index igual a -1. Si a un elemento interactivo tú le añades el tab index igual a -1, por mucho que sea interactivo, no va a recibir el foco. Vale, el lado contrario, tenemos una P estupenda también y no la podemos cambiar, no puede ser un botón ni puede ser una A, pero queremos que reciba el foco. Pues para ello tienes que poner el tab index igual a 0. ¿Y en qué orden va a recibir el foco? Pues en el que esté escrito, es decir, si hay 3 elementos interactivos antes que él, primero lo recibirán esos 3 elementos y este será el cuarto. Y luego tenemos el tab index con valores mayores que 0. Que básicamente lo que le vas a establecer es en qué orden exacto va a recibir el foco. Si le pones tab index igual a 1, lo va a recibir en el primer
en primer lugar, si le pones igual a 2, lo va a recibir en segundo lugar. Y básicamente los tab index mayores que 0 lo que hacen es sacarlo del tab order y lo ponen donde tú le indiques. Y como sé que es un poquito complicado igual que os hagáis a la idea de cómo funciona el tab index, pues aquí os he traído un trocito de código y quiero que penséis en qué orden recibirían el foco. Y ya está. Entonces, el primer elemento que va a recibir el foco es el div. Vale, los divs no son interactivos, no deberían recibir el foco. Pero si os fijáis, tiene un tab index y un tab index igual a 1, con lo cual recibirá el foco y lo recibirá en primer lugar. Segundo elemento, la imagen que hay arriba del todo. Esa imagen no es un elemento interactivo, con lo cual no debería recibirlo, pero tiene un tab index y un tab index igual a 2, con lo cual recibirá el foco y será el segundo elemento en recibirlo. El resto de los elementos no tienen tab index mayores que 0, así que el resto del HTML lo vamos a leer en el orden en el que está. De la P pasamos porque no es un elemento interactivo. Tenemos el botón, que es el tercer elemento que va a recibir el foco porque es un elemento interactivo. Y justo debajo tenemos una A. Las A son interactivas, debería recibir el foco. Sin embargo, si os fijáis, tiene un tab index igual a -1, así que nana y de la China. Cuarto elemento, el input, porque es un elemento interactivo. Y por último, pues esta P preciosa, porque aunque no es un elemento interactivo, como le hemos puesto un tab index igual a 0, pues recibirá el foco. Y aquí me estaréis diciendo, bueno, ¿y el textArray qué? El textArray es un elemento interactivo, sí que es un elemento, pero está deshabilitado. Los elementos deshabilitados no van a recibir el foco porque no podemos interactuar con ellos, por lo cual nos lo saltamos. Y ya por último, en la navegación por teclado quiero hablaros de saltar el contenido. Cuando os he enseñado la maravillosa demo, los primeros elementos que han recibido el foco han sido los elementos del menú. Entonces, imaginaos que cambiamos de página. Al cambiar de página, volvemos arriba y tenemos que saltarnos todos los elementos del menú. Y cambiamos de página y tenemos que volver arriba y tenemos que pasar... Total, esto es un coñazo para las personas que navegan por teclado. Con lo cual, una recomendación que se hace es establecer un link al principio de ese menú que cuando lo pulses te lleve a la parte del contenido principal. Así esta persona no tiene que estar saltándose todas las putas veces los malditos links. Y aquí hay gente que dice, bueno, pero es que si yo planto un link, aquí en medio la gente que no navegue por teclado me va a ver un link extraño. Vale, entonces lo que podemos hacer, esta es una de las formas de hacerlo, es que cogemos ese elemento, dejamos que siga recibiendo el foco, pero lo enviamos a Cuenca. Entonces le ponemos un position absolute, lo enviamos a Cuenca. Adiós, muy buenas. Las personas que no navegan por teclado no lo van a ver y las personas que navegan por teclado cuando pulsen el tab recibirá el foco. Y aquí me decís, ya, pero es que como está en Cuenca, no lo va a ver. Efectivamente. Y lo que se puede hacer es, vale, vas a estar en Cuenca, pero cuando recibas el foco vas a volver de Cuenca. Con lo cual, de esta forma, las personas que no naveguen por teclado nunca van a ver esto. Y las personas que naveguen por teclado, en cuanto pulsen el botoncito Tab, verán que aparece el elemento y dirán, ¡ah, genial! Este botoncito lo pulsarán y pasarán al contenido principal. Genial, la gente no se nos marea. Pero ahora quiero hablaros del HTML semántico. El HTML semántico es básicamente etiquetas que tienen significado por sí mismas. Y son muy útiles ya que dan mucha información a las tecnologías asistivas. Os pongo ejemplos. Pongámonos que queremos crear un header. Si tú utilizas la etiqueta header, la tecnología asistiva le dirá a la persona, escúchame, esto de aquí es un header. Para crear menús tenemos la etiqueta nav, para crear la parte principal de una página web tenemos la etiqueta main, para dividir el contenido en secciones tenemos la etiqueta section y para dividir las secciones en atributos o en atributos. En artículos tenemos la etiqueta article y por último para crear pies de página pues tenemos la etiqueta footer. Entonces, gracias a esto le estamos dando mucha información a la tecnología asistiva, le estamos diciendo el orden, la jerarquía y la estructura en la que está la página web. Y gracias a ello la tecnología asistiva le dirá a la persona, oye, esto está así organizado. Entonces, el HTML es súper importante. Otro ejemplo son los headings. Los headings son los H1, H2, H3, bla, 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 bla. Los H1, H2, bla, 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 nos sirven para crear una jerarquía. El H1 es el más importante y el H6 pues el menos importante. De hecho, estos Hs tienen como una serie de estilos por defecto. El H1 es súper grandote y el H6 pues es mucho más chiquitico, ayudando a crear esa jerarquía. Sin embargo, imaginémonos que tenemos una discapacidad visual y que la persona ha utilizado solamente Ps, que para la P equivalente al H1 ha hecho que sea muy grande, que la equivalente al H2 sea un poco más pequeña y así. Vale, una persona que no tenga una discapacidad visual dirá, vale, cuanto más grande, más importante. Genial. Una persona que tenga una discapacidad visual, lo único que va a recibir de la tecnología asistiva es que son Ps. Pero se va a perder cuál es más importante que cuál. Entonces, por eso, por favor, utilizad los Hs y utilizadlos en un orden que tenga sentido.
Pero tenemos todavía muchas más etiquetas de HTML que nos van a ayudar a nivel de asistividad. No sé si existe la palabra. Bueno, por ejemplo, tenemos la etiqueta A. La etiqueta A pues, sirve para crear links. De esta forma, la tecnología asistiva le dirá a la persona, escúchame, esto es un link. Entonces la persona entenderá que si pulsa ahí, pues se va a ir a otro sitio. Porque si tú coges un div y haces que cuando la persona pulse envías a la persona a otro lugar, la tecnología asistiva no se va a enterar, con lo cual, uno, esa persona nunca va a saber que si pulsa ahí la envías a otro lugar y si por un casual pulsa ahí y es llevado a otro lugar, se va a quedar como diciendo, ¿aquí qué coño ha pasado? Y luego tenemos las etiquetas ULs y OLs, que básicamente son para crear listas desordenadas y listas ordenadas. Porque si tú coges un div y dentro pones un montón de Ps y haces que cada P tenga como un circulito, así como si fuese una lista, genial. Una persona que no tenga ninguna discapacidad visual dirá, esto es una lista. Pero una persona que solamente esté utilizando una tecnología asistiva, lo único que escuchará serán, estos son Ps. Y dirá, ajá. Sin embargo, si le ponemos ULs y OL, la tecnología asistiva le dirá, esto es una lista ordenada, esto es una lista desordenada. Y esa persona entenderá que eso es una lista, que los elementos están relacionados, el orden que tienen, bla, bla, bla. Luego tenemos la etiqueta P. La etiqueta P puede ser la más sosa de la fiesta, pero es mucho más accesible etiquetar contenido en una etiqueta P que en un soso div. Y luego tenemos muchas etiquetas semánticas, como puede ser la etiqueta address. La etiqueta address básicamente significa que dentro lleva una dirección. Y hay muchísimas otras etiquetas semánticas, con lo cual yo os recomiendo que os deis una vueltecita por HTML porque tiene muchas etiquetas semánticas y cuanta más información le deis a las tecnologías asistivas, más información le podrá dar la tecnología asistiva a esa persona. Con lo cual, bien. Y aquí hay gente que me dice, vale, pero ¿cuándo utilizo qué etiqueta? No os preocupéis que os lo traigo. Pero bueno, este es un resumen de un diagrama que hizo alguien que sabía más que yo, que si queréis ver el diagrama entero está en recursos. Y básicamente dice, ¿es un menú? Utiliza la etiqueta nav. ¿Tiene sentido por sí mismo? Utiliza la etiqueta article. ¿Es independiente de todo lo demás que hay en la página? Usa una site. ¿Lo podrías meter en un apéndice? Es decir, son imágenes o gráficos, entonces utiliza un figure. ¿Podrías meterle un encabezado, un H1, un H2 o lo que sea? Utiliza un section. Y por otro lado, tiene semántica. Por ejemplo, ¿es una dirección? Utiliza la etiqueta address. ¿Es un trozo de código? Utiliza la etiqueta code. ¿Es una cita? Utiliza block quote. Y si ya nada de estos vale, utilizad un div. Pero el div debe ser la última de nuestras opciones, porque los divs no dan nada de información a las tecnologías asistivas. Así que siempre que podáis, por favor, darle información a las tecnologías asistivas. Y llevo todo este rato diciendo tecnología asistiva, tecnología asistiva. Y quiero hablaros de una de ellas, que son los lectores de pantalla. Los lectores de pantalla básicamente son un software que lo que hace es decirte lo que hay en una página web. Esto es útil para las personas que tienen discapacidad visual, ya que navegan gracias al oído, y también para personas con discapacidades intelectuales o neurodivergencias, porque a lo mejor les cuesta un poco procesar la información leyendo y les resulta más fácil hacerlo mediante el oído. Pero como quizás es un poco complicado que os hagáis una idea, os traigo otra de mito. Etiqueta de encabezado. Ir a la home. Vínculo visitar. Navegación lista con 4 elementos. Buscar. Prehistoria. Soy un restaurante. Iniciar sesión. Etiqueta de sección. Nombre wiki, nombre restaurante. Edita texto. Provincia. Escoge provincia. 4 combinado 1 de 51. Tipo de comida. Escoge el tipo. Cuadro combinado 1 de 29. Buscar. Botón. Etiqueta de sección lista ordenada con 8 elementos. Créalo. Vínculo visitado elemento de lista. Entonces, esto ha sido como muy guay, porque si os dais cuenta nos ha dado muchísima información. Nos ha dicho, esto es una lista, esto es un encabezado, esto es un link. Y para empezar, nos ha dado toda esta información gracias a que hemos utilizado HTML semántico. Gracias a eso, la tecnología asistiva ha podido decirle a la persona, oye, todo esto es todo esto. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y quiero que hablemos de los formularios. Porque cuando hemos pasado por el formulario nos ha dicho, edita texto, provincia, cuadro combinado 1 de 51, uy, lo he dicho al revés, bueno, cuadro combinado 1 de 51, provincia y edita texto, nombre. Entonces, la persona entiende que en el cuadradito de escribir escribe el nombre y que en el de seleccionar, pues escoge una provincia. Genial. Pero si no hacemos bien nuestros formularios, puede que la tecnología asistiva diga cuadro de texto.
y la persona diga, ah, tengo que escribir, pero no sé el qué. Entonces es súper importante que hagamos bien nuestros formularios para que nuestras tecnologías asistivas no se pierdan. Entonces, ¿cómo hacemos lo de que nos diga edita texto nombre? Pues para eso tenemos la etiqueta label. En este caso le hemos puesto nombre del restaurante. Sin embargo, no solamente vale con que pongamos un label al lado de un input, sino que hay que decirle que son amiguitos, que van juntitos. Y eso pues básicamente es con un for y luego en el input le ponemos el mismo ID. De esta forma en el label tenemos for name y en el input tenemos id name. Genial, ya está vinculado. Y aquí hay gente que me dice, ya mía, pero es que este input tenía un placeholder. Con el placeholder ya debería saber lo que es. Mira, no. El label es para decir qué es lo que tienes que meter en el input y el placeholder es para decir cómo lo tienes que meter. Si esto, por ejemplo, fuese un input de tipo email, nos diría cuál es el formato de email que se está esperando. Con lo cual hay que usar ambos y hay que usar ambos de forma correcta. Y si aún así necesitáis darle más pistas a la persona sobre cómo tiene que rellenar el formulario, por ejemplo, queremos decirle que solamente puedes meter letras y números, no solamente vale con que pongamos una P debajo del input, sino que también tenemos que decirle que son amiguitos. Y eso básicamente al input le decimos, oye, tú vas a ser descrito por el elemento que tenga este ID. De esta forma, en el input tenemos area described by namedesk y en la P tenemos DID namedesk. Así que todo genial, ya la tecnología asistiva puede darle toda esta información. Pero luego tenemos casos en los que tenemos partes del formulario que son como muy complicadas, como por ejemplo este trozo de formulario en el que le pedimos a la persona una dirección completa. Aquí lo que se recomienda es que si tienes partes del formulario en el que se piden más datos y tal, que agrupes todos esos elementos juntitos con un field set y que le pongas un título, en este caso un legend, para que sepan que todos esos elementos están relacionados y que son una dirección completa. Pero ojo, que aún así en cada input tienes que poner un label, porque si no, no van a saber qué input es para ciudad, qué input es para calle y qué input es para código postal. Y por último, quiero hablaros de los autocompletados. Los autocompletados son lo típico de que estáis rellenando un formulario y cuando pulsáis en uno de los inputs os sale como un tip para poder rellenar el formulario con datos que ya tiene guardados sobre vosotros el navegador. Esto no solamente es útil a nivel de usabilidad, sino que también es útil a nivel de accesibilidad, porque imaginad que tenéis un tipo de discapacidad visual, un tipo de discapacidad motora o cualquier tipo de discapacidad. Las personas que tienen discapacidades les puede resultar más tedioso rellenar un formulario. Con lo cual, si les ayudamos a rellenar los formularios sin que tengan que meterse en todo el jaleo de meter otra vez todos los putos campos, les estamos ayudando. Y ya cambiamos de tercio y vamos a dejar de hablar de HTML, más o menos, y quiero hablaros de ARIA. De ARIA podría hablaros una charla entera, pero os voy a decir básicamente lo más basiquito. Y básicamente ARIA viene de Accessible Rich Internet Application, pero bien pronunciado. Y básicamente son una serie de atributos que añadimos en nuestro HTML para mejorar la accesibilidad. Estos atributos lo que dan son información sobre los roles, los estados y las propiedades. Sin embargo, ARIA es súper potente y la primera regla de ARIA es no uses ARIA. Porque hay muchas circunstancias en las que nos liamos a utilizar ARIA cuando hay otras soluciones mucho más sencillas. Os enseño un ejemplo. Por ejemplo, queremos crear un H1. Es posible crear accesiblemente un H1 con un div. Si le dices que su rol es que es un heading y que su area level es igual a 1, esto a nivel de accesibilidad va a ser como un H1. Sin embargo, ¿para qué nos vamos a meter en ese fregado cuando podemos utilizar H1? Y es por ello que nos dicen que sí, ARIA es muy potente, pero hay que usarlo con cuidado, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero ¿cuándo hay que usarlo? Entonces, os quiero hablar de los ARIA labels. Los ARIA labels son como un cajón desastre, nos valen para un roto y para un descosío. En general suelen servir para dar contexto textual a elementos que no tienen texto, como puede ser este botón de hamburguesa. Los botones de hamburguesa, si alguien no sabe lo que son los típicos botones que tienen 3 líneas y cuando los pulsas, pues abre el menú. Entonces, si nos fijamos en el HTML, tiene un botón y 3 is, que son cada una de las líneas blanquitas. Entonces, claro, la tecnología inclusiva lo que le dirá es botón. Y la persona dirá, ajá, ¿y este botón misterioso para qué es? Sin embargo, si le ponemos un ARIA label que diga abrir menú, la tecnología inclusiva le dirá, esto es un botón y es para abrir el menú, con lo cual no caberá dudas. Pero os pongo otro ejemplo. En este caso, pues el de cerrar el menú. En este caso, tiene un botón y dentro tiene, oye, si hay texto, hay una X, con lo cual la tecnología asistiva le va a decir botón X. Ajá. Pero va a haber personas para las que eso no sea muy claro. ¿Qué coño es esta X? ¿Es para cancelar algo? ¿Elimina algo? ¿Qué hace? Con lo cual,
por mucho que tenga texto, necesitamos darle más contexto para que tenga más sentido. Y podríamos utilizar el area label aquí y poner cerrar menú. Entonces entenderán que es un botón para cerrar el menú. Y por otro lado, quiero hablaros de los links. Porque cuando hemos pasado por el lector de pantalla por los links, nos decía, link, soy un restaurante, iniciar sesión, buscar, bla, 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 bla. Con lo cual, los textos que pongamos en los links son súper importantes. Y aquí os voy a traer 2 links y quiero que penséis, ¿cuál es más accesible? Bueno, resulta que clic aquí, lo que viene siendo accesible no es. Porque imaginad que estáis utilizando un lector de pantallas. Los lectores de pantallas tienen una modalidad que les permite navegar exclusivamente por los links. Esto ayuda a las personas que los están utilizando a poder moverse muy ágil entre las páginas porque como se mueven entre links, se mueven muy rápido. Entonces, imaginaos que todos los textos de los links son clic aquí. Lo que van a escuchar es clic aquí, clic aquí, clic aquí. Y la persona dirá, ajá, vale, ¿dónde voy? Sin embargo, si utilizamos links como vídeos sobre cómo evolucionó la idea de Foodisaurius, pues entenderán mucho mejor hacia dónde van a ir. Y esto no solamente es útil para personas que estén utilizando lectores de pantalla, sino también es útil para personas que tengan neurodivergencias o discapacidades intelectuales, ya que a lo mejor este párrafo no está muy bien explicado o no es claro, y leen el clic aquí y dicen no tengo muy claro dónde me va a enviar. Sin embargo, si utilizamos textos muy explícitos, entenderán mucho mejor hacia dónde les van a enviar y tendrán más seguridad. Y ya por último, quiero hablaros de las imágenes, porque resulta que, claro, hay personas que no pueden ver las imágenes o que están en ambientes con mucha luz y entonces, y como están en ambientes con mucha luz, pues resulta que no pueden ver bien las imágenes o que tienen un internet de mierda y no les carga la imagen. ¿Y ahí qué hacemos? Pues para eso tenemos los atributos alt. Los atributos alt básicamente sirven para describir qué hay en una imagen. Y si por el contrario lo que quieres decir es esto solamente es decorativo, utilizas el atributo alt, pero lo dejas vacío. Entonces, gracias al atributo alt, la gente podrá leer lo que hay y si la imagen no carga, pues en lugar de la imagen les va a salir el textito, con lo cual nadie se nos pierde. Y os traigo aquí 2 imágenes. Una es el logo de Foodisaurius y otro es un poke. ¿Cómo los usaríais, los atributos alt? Estoy terminando la charla, así que no voy a esperar mucho. Bueno, pues el logo de Foodisaurius le he puesto Rita, la dinosaurita de Foodisaurius comiendo pizza. Porque para mí es súper importante que la gente sepa que mi logo es súper guay y es un puto dinosaurio comiendo pizza. Y no es cualquier dinosaurio, es Rita, además. Sin embargo, el poke pues lo utilizo para hacer bonito, con lo cual dejo el atributo alt y lo dejo vacío. Pero la gente suele decirme, vale, pero ¿cómo haces bien un atributo alt? Que nos quite el sueño. Vale, primero, no escribáis la Biblia, que no sea muy largo, que no sean más de 125 caracteres. Por otro lado, sed específicos y descriptivos. Si os fijáis, yo he puesto Rita, la dinosaurita de Foodisaurius comiendo pizza. No he puesto dinosaurio comiendo pizza. He sido muy específica. Incluso podría haber puesto comiendo pizza de pepperoni. Cuanto más específicos seáis, mejor se va a hacer la persona la idea de qué es y más va a entender el rollo de vuestra página. Por otro lado, si hay texto en la imagen, escribid el texto que hay en la imagen. Y también es importante que cuando estéis escribiendo el atributo alt no hace falta que pongáis imagen de un dinosaurio comiendo pizza. Se sobreentiende que eso es una imagen o un logotipo. Así que saltaos esas letras que no os van a servir para nada. Por otro lado, no seáis cansinos. Si resulta que la imagen lo que está haciendo es hacer énfasis de lo que ya hay en el texto, no os repitáis. Y por último, puntuación y ortografía. ¿Qué pasa con la gente? Por favor, escriben las cosas súper raras. Eso lo va a leer alguien, así que por favor escribidlo de forma que tenga sentido. Y por último, contexto. Si la imagen necesita contexto, pues dádselo. Y resulta que gracias a esta charla ya podéis salir de aquí siendo los putos amos y presumiendo a todo el mundo de que ya sabéis todo de accesibilidad. Pues mirad, no. Porque yo aquí os he contado como lo más básico para que podáis hacer vuestras páginas web accesibles. Sin embargo, esto en muchas ocasiones se os va a quedar corto. Y para esas ocasiones yo lo que os recomiendo es que vayáis a la página de la W3C y consultéis la WCAG 2.2, que es la que está en vigor hasta creo que era 2026. Y por último, quiero hacer aquí una pequeña cuña publicitaria, porque al principio de la charla os he dicho que la accesibilidad es el acceso universal a la web, es decir, es la democratización de Internet. En Internet hay muchísima información. Gracias a Internet, pues ves una película, encuentras trabajo, aprendes un idioma, te echas pareja, haces muchísimas cosas. Y si no hacemos que nuestros productos sean accesibles, estamos dejando a muchísima gente fuera.
Y aquí hay gente que me dice, ya Mía, pero es que hacer un proyecto accesible desde cero es un coñazo. Y mira, para empezar no me vale que vuestra excusa sea, señores, que soy un vago. Y para seguir, de verdad que no es tan difícil. Si estáis empezando un proyecto desde cero, solamente tenéis que cambiar el chip y tener en cuenta todas estas cosillas que os he contado para ir haciendo que sea más accesible. Vale, en los proyectos Legacy es más difícil, sí. Pero no tenéis que hacerlo de golpe. Se puede ir haciendo poquito a poquito y todo lo que vayáis mejorando de verdad que se va a agradecer. Porque al final lo importante es que seamos conscientes de que al otro lado de las pantallas, que al otro lado de los móviles, lo que hay son personas y que todas las personas deberíamos tener acceso a las mismas oportunidades. Y bueno, quería dejaros aquí mis redes sociales por si queréis cotillar, si queréis ver Foodisaurios, que os he dado mucho por culo en el QR. Y nada, quería agradecer al TechFest, la organización y toda la gente que ha estado implicada. Y también quería agradecer a mi mentora Marisa, que sin ella no habría estado dando esta charla. Y a todos vosotros por escucharme, tremenda chapa. Bueno, hemos acabado un poco antes. Mierda. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para Mía. Perfecto. Mierda. Que sea fácil. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la charla. Me ha resultado muy interesante, pero me ha llamado la atención cuando has dicho lo de que los alts debemos ser cortos. No sé si es una regla que se tiene que seguir en todo lugar y me estoy refiriendo sobre todo a cuando la imagen es como la parte central de la web. Por ejemplo, si estamos visitando la web del Prado y la audiodescripción de la imagen es como el motivo principal. No sé si está bien utilizar la etiqueta alt o hay como otra alternativa para ese tipo de audiodescripciones que tienen que ser como más densas. Para esos casos en los que tienes que poner más texto, no se recomienda dejar como un textito corto en alt y luego utilizar otra etiqueta que ahora mismo no me acuerdo. Creo que era el figure con el fixed caption y en el fixed caption como describirlo más. Vale, muchas para gracias. Que no te quede el alt así. Ok. Vale, ¿alguna más? ¿Alguna pregunta más? Hola. La chapa que has dado ha estado muy guay. Gracias. Conocí a Foodisaurus. No sé cómo me salió en una publicación de que habías lanzado una versión 2 con un mapa, puede ser. Y, sí. Oye, bastante interesante. Es mi bebé. Sí. Y mi pregunta era sobre etiqueta semántica. Igual un poco polémico. ¿Section dentro de article, article dentro de section o ambas? Sí que hay mucho debate sobre esto, pero yo me he basado en varios artículos que he leído y también en el propio diagrama de este muchacho. Bueno, eran dos muchachos que sabían mucho y al final ellos lo que establecían era que era primero en secciones y los artículos como que son más chiquitos. Entonces, section es para cosas más grandes y artículos como para cosas más pequeñitas dentro de una sección. Pero sé que hay debate, entonces yo defiendo esta postura. Respeto tu opinión. Aunque esté equivocada. Muchas gracias. ¿Puedo? Yo tengo una duda también de... Esta es fácil, creo, ¿eh? Por favor. En el atributo alt, yo tengo entendido, o escuché en alguna parte, que servía también para posicionamiento SEO. Viendo el ejemplo que has puesto tú de Rita, la dinosaurita, ¿todo eso te interesa realmente ponerlo en una etiqueta alt para posicionamiento o no? Yo en SEO no estoy tan puesta, pero en general Google lo que suele premiar es que se mejore la accesibilidad de los sitios. Entonces, y además de hecho te penaliza si lo que te dedicas es a spamear con palabras clave. Entonces yo te diría que antes que mejorar el SEO, preocúpate de las personas que entiendan lo que hay. No sé cómo está a nivel de SEO, pero creo que es más importante eso. Vale, muchas gracias. Bueno, yo iba a comentar una cosa, pero de cara a lo que dice el de SEO, sí es cierto que en el sector se utiliza mucho el utilizar la etiqueta alt como forma de meter la palabra clave para lo que se quiere posicionar, pero también es cierto que se dice que no es una buena práctica, que siempre hay que pensar como user first, aunque lo que quieras sea posicionar. Y ahora mismo no lo sé porque yo ya salí del SEO hace tiempo, pero es cierto que hay prácticas como se hacía antes, que se ponían textos con las palabras clave en el color del fondo de la página, y todas estas cosas van avanzando
y las acaban penalizando. Entonces, igual algo que en su momento funcionó, luego no. Entonces, supongo que es también un poco un término medio, ¿no? Si quieres hacer énfasis en SEO, pero no olvidando para qué es realmente esa etiqueta. Bueno, y esto por la pregunta que has hecho. Antes, lo que quería decir es que, bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me ha gustado un montón y creo que es un buen recordatorio para todos los desarrolladores y también llamadita a los de diseño, porque al final muchas veces los desarrolladores lo que hacemos es plasmar lo que ellos pintan, ¿no? Y muchas veces, sobre todo cuando usamos librerías o demás para posicionar las cosas, pecamos de no poner por ejemplo, yo a veces uso Chakra UI, no sé si lo conocéis, y ponemos ahí un box o lo que sea, que viene a ser un div, y no ponemos, tiene una propiedad que es as para decir, estoy poniendo un div, pero quiero que sea un section. Entonces, pues es un buen recordatorio. Me he quedado con ganas, me hubiese molado, que supongo que lo puedo buscar en Google, pero de ver, cuando nos has puesto el lector de pantallas, el ejemplo de lo que sería si no te hubieses currado esa parte. En plan, párrafo, me he quedado como con ganas de ver eso por si, bueno... Probablemente no diría nada. Si utilizas div, div, ¿no? Los div semánticamente no dicen nada, entonces diría textos. Claro, o sea, pues ver la comparación, ¿no? de lo que hace el hacerlo bien de cara a la accesibilidad o no, estaría guay, como sugerencia. Me gusta. Vale, ¿alguna pregunta más? Venga. Hola, muchas gracias por la charla que ha estado súper chula. Una pregunta, yo es que hace relativamente poco pensé, bueno, quiero preocuparme por la accesibilidad y lo que hice fue poner como un plugin de estos que te sale como, aquí tienes opciones de accesibilidad y te aumenta el contraste y demás, y luego leí que básicamente era como bastante, o sea, que no servía para mucho. Y era por saber si tenías una opinión al respecto. Y también con el tema del alt, a veces gente me ha dicho que como ya están los OCR y demás, que ya no es tan importante como antes, y no sabía tampoco sobre el tema, por si acaso sabías. ¿Cuál era mi opinión sobre qué? Lo siento, no te he entendido. Perdona. Bueno, pues había básicamente un plugin que podías añadir, entonces cuando le das al botoncito te salen distintas opciones relacionadas supuestamente con accesibilidad, de aumentar el contraste de la web o aumentar el tamaño de la letra y cosas así. Y después de ponerlo seguí leyendo y decían que básicamente esas opciones casi se tienen siempre por defecto ya, la gente que tiene cosas de accesibilidad, y que básicamente no sirven para nada. Entonces, que el tiempo que gastas en poner ese plugin, que lo utilices en mejorar otros aspectos de accesibilidad. Sigo sin entenderte, lo siento. Vale, bueno, pues nada, no te preocupes. O sea, no conozco ese plugin. Bueno, eso también es una opción interesante tenerla porque, de hecho, por ejemplo, por eso se tiene modo claro y modo oscuro. Entonces, esas cosas están muy guay, pero es verdad que no siempre tienes la energía ni el tiempo como para crear diferentes modos de colores. Entonces, yo tiraría por hacer las cosas primero accesibles y si puedes le metes un modo oscuro y ya si puedes tirarte a la piscina, pues vas haciendo lo demás. Vale, creo que tenemos tiempo para una más. Esta es rápida. Primero, felicidades. Gracias. ¿Qué estrategia seguirías cuando quieres que Rita hable inglés? ¿Cuándo quieres que qué? Que Rita hable inglés, o sea, que lo tengas en multidioma. Pues mira, es que esa página web está hecha con palos y piedras, o sea, literalmente HTML y CSS. Así que no tengo ni translator, ni 18N, ni leches. Entonces tengo dos opciones, o hacer todas las páginas con -s o -s-n o pasarlo a un framework, que es una cosa que tengo pensada, y ponerle el típico botoncito de que cambie el idioma. Pero todavía no me ha dado tiempo. Probablemente lo que haga sea pasarlo a un framework, porque no habéis visto el código, pero cada vez que cambiaba el menú y añadía una página tenía que hacerlo en todas las páginas. Entonces era súper tedioso. Pero claro, es algo que quiero hacer en algún momento y todavía no he hecho, porque estoy solita haciéndolo. Vale, bueno, pues muchas gracias, Mía, por tu charla. A mí, concretamente como diseñador de producto e ingeniero informático, yo creo que
que estoy un poco en el lado del mal, así que intentaré primero verla y luego aplicar todas estas medidas de accesibilidad para hacer los productos muchísimo más inclusivos. Muchas gracias a todos por esta jornada de hoy y os esperamos mañana.